Vamos a encontrarnos en esta segunda sesión, muchachos. Ya estamos, ahora vamos a terminar de profundizar esta parte de la medición de la inflación por medio del IPC. ¿Sí? Ya luego conoceremos otro concepto que es el deflactor y eso ya se viene la próxima, ¿ya? Y cositas que les tenía que comentar. Uno, el tema de la grabación del repaso teórico. Les he facilitado y me han comentado que sí les ha llegado y eso me parece espectacular y espero también les haya llegado los exámenes. Sí les llegó, ¿verdad? Les subí tanto de parciales como de PC2. ¿Eso también sí? Perfecto, entonces ahí tienen toda la colección, incluso en parciales, como algunos que otro profe cambia, en especial ahí hay uno que otro profe nada más que cambia el formato, también les he agregado de esos profes, el resto tiende a seguir un formato similar. Bueno, y también han tenido el acceso a la sesión, ¿no? Anterior. ¿Y por qué les he facilitado el repaso? Con eso parte. Es opcional revisarlo, no es obligatorio, no es obligatorio, reitero, es opcional. ¿Por qué? Porque de esa forma, si tú por ahí ya estás avanzando con tus clases, puedes tener una noción de ver todo lo que te va a venir en la PC2 y ya estés proyectándote, ah, ya mira, estas cosas tengo que practicar y estas cosas no tengo que practicar, porque de todo lo que vas a ver, hay cosas que en la PC2, o sea, hay cosas que vas a aprender en clases que no vienen necesariamente en la PC2, sino son aplicaciones a la vida real que los profes lo sueltan como datos curiosos para los chicos, ¿no? Y ahí ya tienes un poquito más, ¿no? Si quieres ir adelantando, genial. Puedes ir viéndolas, puedes ir viendo el repaso, creo que dura 3 horas, aprox, 3 a 4, y pues ahí se te hace un resumen de todo lo que te va a venir en tu PC. Así que aprovechen. Si ya lo tienes, aprovéchalo, úsalo, pero no es obligatorio revisarlo porque también nosotros vamos a tener nuestro propio repaso teórico cuando terminemos todos los temas. Bien, muchachos, entonces, ya habiendo mencionado ello, José, arranca, oye, rapidito. Ok, comienza a ganar tus primeros puntitos. Ya vamos a iniciar esta segunda sesión que consiste también en medición de la inflación. Dame un segundito. Terrible, Cayetano. Ya decía por qué está así. Cayetano todas las veces. No sé por qué se autoconecta Cayetano. Mi, mi tablet y Cayetano tienen una relación seria que, que no va conmigo, ¿ya? Bueno, en fin. Ya, ahora sí, entonces, regresando al punto, vamos a iniciar lo que es medición de la inflación. Hoy van a conocer los tipos de inflación que hay, cómo se origina. Ya hemos analizado nuestros queridos amigos Las Peires y Pache, ¿verdad? Por ejemplo, muchachos, de Las Peires, ¿cuál era su frase? Oye, rápido, tu puntazo. ¿Cuál era la frase de Las Peires? Bien, muy bien, pico poco, ¿verdad? Genial, que lo podías relacionar, si eres una persona normal, con una besita pequeña que está picando, ¿verdad? O si eres una persona normal, lo podías relacionar con Minecraft, ¿no? Con el pico de madera, con lo que te identifiques. Luego, la segunda frase era de Pache. ¿Cuál era la frasecita de Pache? Muy bien, Piki, sírveme poquito. Podías relacionarlo como que tú estás en un bar y tienes un amigo que se llama Piki y le pides que te sirva un trago, pero que no te dé mucho, ¿no? No quieres embriagarte, sino que te sirva poqui nada más, ¿ok? Muy bien, entonces esas dos frases, muchachos, te resuelven toda la PC. Toda la PC. Esas dos frases te van a hacer ganar 5 puntos, 5, algo de 7, hasta 10 puntos tranquilamente. ¿Por qué? Porque en la PC1 ustedes vieron dos temas. Ahora también van a ver dos temas. ¿Y cuáles son esos temas? Uno es inflación y otro es crecimiento económico. Y ahí vamos a conocer a nuestro tercer tío, que es el tío Solo y sus chiquititas, ¿ya? Porque solo para con chiquititas. Ya lo conocerás más adelante. Bueno, entonces regresando al punto. Es la inflación, y aquí te dejo una definición de qué es la inflación. Pero en resumen, muchachos, la inflación es únicamente la subida constante de precios. Si los precios se comienzan a elevar de toda la economía, pues lo podemos relacionar con la inflación. Sí, muy bien. Por ejemplo, esta es una situación de dónde, José. Eso es de Venezuela. Es de Venezuela. Con todos estos billetes, con toda esta cantidad de billetes, tú puedes comprar un pollo. Era lo que se estaba llevando en ese entonces. José, entonces la inflación que ha causado que el dinero pierda valor. El dinero hace que, sí, entero, pollo entero. Claro, con toda esta cantidad de dinero podías comprar un pollito entero, ¿no? Claro, pues. Sí, y pues esto es prácticamente, chicos, la inflación. Como los precios están subiendo mucho, 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 los 100 soles que tú tienes, esos 100 soles ya no tienen tanto valor. Por ejemplo, muchachos, antes, con un sol, ¿se podía hacer muchas cosas o no? Con un sol, muchachos, tú te podías comprar varias cosas antes, ¿ah? Te puedes comprar con un sol un montón de cosas. José me compraba, por ejemplo, las papitas Light. ¿Cuánto estaban? Estaban 50 céntimos las papitas Light, ¿ah? ¿Ahora hay alguna papita Light de 50 céntimos?
¿O no? Nada, ¿no? Mínimo 2 soles, ¿ves? Ya no, y ves. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha ocurrido una subida de precios, ¿verdad? El pasaje, oye, chicos, les comento, el pasaje, ¿cuánto estaba antes? Antes un escolar, ¿con cuánto se movilizaba? Bueno, para ir unas cuadras, con una china, con una quina, con 50 céntimos, José, pero ahora lo mínimo es 1 sol, ¿verdad? Ahora, 50 céntimos no existe, muchachos, ya no existe. ¿Y eso a qué se debe? A que constantemente la inflación está haciendo subir de precios a todos los productos de la economía, ¿ya? ¿Ok? Las galletas rellenitas, oye, ¿verdad? Sí, las galletas rellenitas son otro ejemplo también. Qué buenos momentos, ¿no? ¿Y qué es una deflación? Una deflación, muchachos, es lo contrario. Es una inflación negativa, que significa que los precios van cayendo, 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 cayendo. ¿Ok? Una deflación, recuerden que es una caída de los precios. ¿Sí? Los precios se van para abajo. Y chicos, ¿necesariamente conviene una deflación? José, conviene que ahora, por ejemplo, haya una inflación de -4, una inflación de -5. Muchachos, no conviene. ¿Por qué? Porque sabes algo, las empresas se van para abajo. Y si las empresas dejan de existir, yo te pregunto, cuéntame, ¿qué va a pasar con el desempleo? Va a aumentar, pues. ¿Se entiende? Si las empresas dejan de existir, y a este muchacho se le conoce como un proceso de recesión económica. ¿Te conviene que tu país tenga recesión económica? Algunos pueden pensar, ¿no? Algunos dirán, oye, no, 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 estaría muy bien que en un futuro, por ejemplo, el pasaje ya no esté 1 sol, que haya una deflación, que haya una deflación en el Perú y que el pasaje esté 10 céntimos. Uy, qué genial. Uy, sí, sí, 10 céntimos, 10 céntimos. Ya, muy bien, el pasaje puede estar 10 céntimos. 10 céntimos, ¿ah? Pero no hay puestos de trabajo, no hay empresas, ni siquiera hay micros. No hay nada, absolutamente nada, José. Pero cuando hay inflación también puede haber un aumento de desempleo. No, no está tan ligado la inflación con el desempleo. O sea, si es que aumenta la inflación, realmente el desempleo disminuye, pero eso lo vamos a ver mucho después, ya para la PS3. Por ahora, lo que requiero que entiendas es que, por ejemplo, en tu examen te pueden decir, más que en tu examen, incluso en clases te pueden comentar, chicos, si la inflación es mala, te pueden decir, si la inflación es mala, entonces la deflación es la solución. Y esto es falso, pues, porque la deflación, chicos, consiste en que tu economía se va a congelar. El precio del pasaje puede estar 10 céntimos. Ya, chévere. Pero no hay ninguna empresa de transporte, pues. No hay nada. Porque todo se ha ido para abajo, todo se fue para la quiebra. ¿De qué te sirve tener precios tan bajos si no hay nada que se está vendiendo en tu economía? Nadie te quiere vender eso. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? Esto genera una caída de las empresas y pues automáticamente se genera lo que es el desempleo. La inflación no es tan mala y esa es una muy buena también, José, porque algunos te pueden decir, la inflación es mala. Aguanta, la inflación es buena. Lo que es mala es la hiperinflación. Y la hiperinflación, muchachos, es una inflación súper elevada, súper elevada. Hay una gran diferencia entre inflación y una hiperinflación. La inflación es buena y yo les había comentado que el BCR maneja un rango de inflación. ¿Cuál era el rango de inflación que maneja el BCR? Eso, muy bien. La inflación, el rango que maneja es del 1 al 3%. En ese rango vamos bien, porque eso significa que la economía está creciendo de forma muy saludable. Excelente, muy bien. Ok, entonces, Leonardo, claro, es buena siempre y cuando no sea muy alta. Excelente. La diferencia entre hiperinflación, ya una hiperinflación, muchachos, supera una inflación de 1000%. Ya esto tiene, uf, para arriba. ¿Ya? Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque la plata va a llegar a un punto donde todo el precio de las cosas van a comenzar a elevarse, 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 y prácticamente con todo esto vas a tener que irte a comprar a tu mercadito con toda esta cantidad de billetes. Muy bien, ahora sí, entonces, vamos a practicar un poquito, muchachos. ¿Recuerdas cuál era la fórmula de la inflación? Bueno, yo te enseñé con los IPCs, pero aquí lo vas a poder sacar de forma intuitiva. Hay que iniciar de forma intuitiva para que tú analices. Por ejemplo, si antes en 2010 una mochila costaba 100 soles y ahora en el 2023 cuesta 130 soles, ¿cuánto ha sido ese incremento de precios?
Excelente, chicos. Muy bien. El incremento de precios, ¿ok? El incremento de precios representa ¿cuánto? 30%. Excelente. Una inflación positiva. Ok, muy bien. José, pero ¿por qué la inflación se mantiene a largo plazo? O sea, ¿por qué conviene mantenerlo entre 1 y 3% siempre? O sea, ¿por qué no lo tenemos en 0%? ¿Por qué no lo tenemos? Ya, te comento. Lo que sucede es que nosotros necesitamos que crezca la economía, ¿verdad? En el crecimiento de la economía necesitamos que las empresas, cuéntame, ¿las empresas deberían crecer y crecer cada vez más las empresas o deberían crecer menos y menos? ¿Qué debería suceder? Las empresas deberían crecer más y más, ¿verdad? En un futuro. Entonces, esto sucede, chicos. ¿Recuerdan un poquito de mercado laboral para que vean la inflación? ¿Ah? ¿Recuerdan un poquito de mercado laboral? ¿Las empresas quién era? ¿Oferta o demanda? Demanda, muy bien. Y aquí te estoy poniendo un ejemplo de oferta random, ¿ya? Un ejemplo. Listo, muchachos. Genial. Entonces, el precio sub cero y la cantidad sub cero. Tú me estás diciendo que las empresas deberían crecer más, ¿verdad? Para que el país esté en una mejor situación. Muchachos, entonces, si las empresas están aumentando, eso genera una expansión de la demanda. ¿Qué está pasando con el precio? ¿Y esto qué es? Eso es la inflación, pues. O sea, si nosotros, ¿por qué me dicen, José, entonces, ¿por qué debemos siempre mantener ese rango de 1 a 3%? Porque eso significa que la economía está yendo bien, la economía está creciendo. Y eso es un reflejo, o sea, ese aumento de precios que tú has aprendido, no es que se haya generado de la nada, sino se debe a que esto se debe a que toda la economía está yendo bien. La economía está yendo bien, pero como está yendo bien, esto va a traer como consecuencia un grado de inflación. ¿Ok? ¿Por qué la demanda se expande? La demanda, más adelante ustedes van a aprender estos conceptos, pero la demanda se puede expandir porque la gente está, por ejemplo, si la gente se encuentra en mejor situación, hablando de la demanda de las personas, ¿ya? Hablando de una demanda normal, de una demanda típica. Si las personas se encuentran en mejor situación, el país se encuentra en mejor situación, las personas van a comprar más o menos productos. Más productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Si estamos hablando de la demanda como familia, ¿ya? Entonces los precios se comienzan a elevar, ¿ya? Esto es, imagínate, el mercado de bienes. Ya más adelante vamos a analizar este mercado con más detenimiento, pero por ahora lo único que quiero que entiendan, muchachos, es este breve concepto. Si quieres que tu economía crezca, porque eso implica mayor producción, ¿verdad? Pasas de cantidad sub cero a cantidad sub uno, esto automáticamente te va a traer también inflación de por medio. Entonces, tú no necesitas una inflación súper elevada, como una inflación de 1000%, no. Tú necesitas crecer y esto trae la inflación de por medio. Lo siento, es algo que te va a traer, es una consecuencia. Entonces, para que tú puedas crecer de forma fructífera, debes controlar la inflación y también llevar ese crecimiento a la par. ¿Sí? Ok, José, ¿puede haber intervención del Estado para controlar la inflación? Te cuento, en Perú, ¿quién controla esta inflación? ¿Quién nos ha dicho que hay que tener un rango con la inflación? ¿Quién nos ha dicho? Mira, papá BCR. Julio Velarde está chequeando todos los días. Julio Velarde despierta y en su desayuno dice, ¿cómo va la inflación del país? ¿Se entiende? Y dependiendo, por ejemplo, si la inflación, muchachos, estuviese en 30%, ¿qué debería hacer Julio Velarde? Que la suba más. Tiene que bajar. Y si la inflación está, muchachos, en -5%, ¿qué debe hacer Julio Velarde? Tiene que aumentarla. Y tiene que mantener en este rango, ¿verdad? Y por ahí me dejaron una pregunta. José, ¿por qué los precios no regresan a su precio normal? Acá, ¿por qué los precios no regresan a su precio normal? Ah, ¿te refieres? O sea, ¿por qué no estoy regresando nuevamente a un precio sub uno? O sea, de precio sub cero he pasado a un precio sub uno y ¿por qué no estoy regresando nuevamente a un precio sub uno? O sea, después de la inflación. Ah, no, es que la inflación significa una subida de precios. ¿Me sigues? Entonces, no regresan a su precio normal porque los precios están aumentando. Aumentan, 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 aumentan cada vez. Y es por eso que si antes el pasaje costaba lo que era 50 céntimos, ahora ¿cuánto va a costar? Va a costar un sol. Y luego ¿cuánto va a costar? Un sol, 50. Y luego ¿cuánto va a costar? 2 soles. Por ejemplo, muchachos, si no recuerdo, bueno, creo que en Trujillo el pasaje no baja de 2 soles. Creo.
O sea, el pasaje para que tú te movilices a cualquier lugar no baja de 2 soles. 2 soles es lo mínimo, o sea, un sol allá, un sol es como que nada. ¿Se entiende? Antes estaba un sol 50, no existía, en Trujillo no existía 50 céntimos como pasaje, mientras que en Lima sí había, pero ya luego Lima ya integró, eliminó el 50 y Trujillo dijo vamos a subir y creo que ahora está en 2 soles. Y pues bueno, la inflación se presenta en el día a día, en la cotidianidad, ¿ok? ¿Qué me dicen por ahí? Ok, José, ¿por qué siempre aumentan los precios del pan pero nunca bajan? ¿Tiene algo que ver con este tema? Claro, automáticamente, bueno, sí tiene que ver mucho con este tema, con la inflación. Es que lo que sucede, recuerden que la inflación, ¿por qué se da? Es un proceso que siempre está acompañando a toda la economía. Los precios comienzan a subir, comienzan a subir, comienzan a subir, y eso va a seguir sucediendo, muchachos. No es que en algún momento, o sea, si la economía está bien de salud, tiene que mantener esa inflación, esa subida de precios, esa subida de precios. La economía puede bajar los precios en algún momento, sí, cuando entremos en momento de recesión, pero eso Julio Velarde tiene que aplicar algunas políticas, algunas medidas para que volvamos a recuperar en este mismo estado y pues ya no tengamos ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, José, siempre se va a tener mayor producción, se elevan los precios. Claro, mira, para tener nosotros mayor producción, si tú quieres hacer crecer tu economía, el crecimiento de la economía, muchachos, va también a traer lo que es un aumento de precios, ¿sí? El crecimiento de la economía trae un aumento de precios, porque aquí te estoy diciendo la cantidad. ¿Y esta cantidad quién es, José? La cantidad de bienes y servicios que está produciendo el país. ¿Y eso quién es? Es el PBI, pues muchachos. Si tú quieres que tu PBI comience a crecer, automáticamente también esto como consecuencia va a traer lo que es un aumento de los precios, es decir, la inflación. ¿Sí? Pero José, si la inflación es bueno, ¿por qué todos se quejan de que el precio sube y sube? ¿Será porque el sueldo no sube igual? Es que, muchachos, algunos piensan, José, que los precios suban y que el sueldo también suba. Eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque estás solo imprimiendo más billetes en la economía, pues, y vas a generar más inflación todavía, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo iremos entendiendo luego. ¿Ok? Entonces, José, ¿la inflación es buena siempre y cuando nos encontremos en este rango. Del 1 al 3% no se siente en la economía. ¿Me sigues? Del 1 al 3% no se siente, pero ¿cuándo sí se siente? Cuando nos encontramos en un 10%, cuando nos encontramos en un 20%, ahí ya se comienza a sentir, ¿sí? Y por eso ese tipo de inflación lo tiene que controlar el BCR para que no suba a tope, ¿ya? Para que no se exceda. Muy bien, entonces, ¿cuánto es la inflación aquí, muchachos? ¿Cuándo? Si antes costaba 100 soles y ahora cuesta 90. Claro, ¿cuánto ha sido la inflación? Si antes costaba 100 y ahora cuesta 90. La inflación ha sido de -10%, más conocida como una deflación. Sí, yo sé que en clases a ti te van a enseñar que para que se llame deflación debe seguir un proceso de 3 semestres consecutivos. Y bueno, eso es simplemente una definición. Para el curso, chicos, deflación es inflación negativa. ¿Ok? Yo ya no voy, José. Ya no voy a clase, terrible. Ya está. Chicos, recuerden que la inflación se representa por pi, no se olviden, ¿ah? Porque yo les había dicho en economía uno, ¿esto qué significaba? En economía uno significaba beneficio. Y en economía 2 ahí sí existe, ahí sí se llama inflación, no se olviden, ¿ah? Inflación. Ahí está. Bien, sigamos. A ver, entonces, hay que comenzar a resolver preguntas de exámenes, ¿te parece? Con lo que ya hemos aprendido. Por ejemplo, esto vino en el 2017 uno. Rodrigo acaba de leer unos informes del BCR. Recuerden que el BCR, muchachos, es una entidad financiera que vamos a usar nosotros de forma muy frecuente en este curso. El BCR, ¿quién trabaja ahí en el BCR? Oye, ¿quién trabaja? Nuestro poderoso Papi Velarde, ¿no? Papi Velarde trabaja en el BCR, que es el Banco Central de Reservas del Perú, ¿ya? Banco Central de Reservas del Perú. No vayas a decirle Banco Central de la República del Perú, ¿ah? Terrible, de reservas. Ok, ya está. Entonces, Rodrigo acaba de leer unos informes del BCR y logra notar que las tasas de inflación de los meses de enero, febrero y marzo fueron del 5, del 3,5 y del 2%. Eso te están diciendo, ¿ah? Ok. Entonces, Lucía, hermana, Lucía, su hermana, se acuerda del curso de Economía General 2 y le dice que ello evidencia cómo los precios están bajando de la economía.
O sea, te está diciendo que tienes una inflación de 5. Al siguiente mes tienes 3,5. Al siguiente mes tienes 2%. Entonces, eso está diciendo que los precios están bajando. Chicos, ¿la bajada de precios se relaciona con la inflación o con deflación? ¿Inflación o deflación? La bajada de precios es con la deflación. Entonces, si nosotros queremos decir que aquí realmente está ocurriendo la deflación, ¿qué signo deberían tener estas inflaciones? Negativo. Y ahí está en positivo. Entonces, muchachos, los precios realmente están bajando y aquí eso es una confusión bastante frecuente. Algunos piensan, José, mira, aquí se ha inflado en 5, aquí en 3,5, aquí en 2. Ah, está bajando el precio. No, sube, la inflación va subiendo, pero cada vez menos. Cada vez menos. Me encanta, por ejemplo. Ujú. Sí, genial. Por ejemplo, muchachos, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí te dice, ¿no? Lucía, su hermana, se acuerda del curso de economía y dice que los precios están bajando. Sin embargo, Rodrigo, ¿qué te dice de Rodrigo? Rodrigo sospecha que los precios siguen subiendo, pero no sabe cómo explicarlo. Entonces, Rodrigo, muchachos, ¿está en lo cierto o no? Sí, Rodrigo está en lo cierto, ¿verdad? Está en lo cierto, mientras que su hermana habla piedras, ¿no? Claro, pues. Mientras que su hermana no, genial. No es una visionaria, ¿verdad? Claro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ahí me lo argumentaron muy bien, chicos. Los precios en ningún momento están bajando. Eso téngalo en cuenta, porque la inflación sigue siendo positiva, ¿ok? Los precios en ningún momento, uy, terrible, en ningún momento están bajando, en ningún momento están bajando. Ya, ok. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces, José? Lo único que sucede es que hay una desaceleración una desaceleración. O sea, la inflación, los precios siguen subiendo aún, pero cada vez menos. Una desaceleración de la inflación. A ver, ¿cómo así, José? A ver, explícamelo. Mira, chicos, imagínate que en enero el precio haya sido de 100. Ya para el siguiente mes ha sido de 103,5 y ya para el siguiente mes ha sido, te lo pongo, por ejemplo, de 1,5. Te estoy poniendo ahí ejemplos random, ¿ya? Entonces, por ejemplo, muchachos, ¿cuánto ha crecido de ese lugar al otro lugar la inflación? ¿Cuánto ha crecido? Ahí está. ¿Cuánto ha crecido? Excelente, ha crecido 3,5. Me encanta. Mira, aquí te voy a poner, ¿recuerdas? Los IPCs. ¿Qué es el IPC? Pues el IPC te están diciendo de qué mes, te están diciendo del mes de enero, es 100. Te estoy poniendo un caso, ¿ya? Del siguiente mes de febrero, es de 103,5 y del siguiente mes, que es de marzo, te estoy poniendo aquí el ejemplo, es de 105,57, creo, por aprox, sale por ahí. Ya está, ¿qué está sucediendo? De aquí a aquí ha crecido, ¿verdad? Ha crecido la inflación, esto es el IPC, y esto también es el IPC. Ya te estoy planteando así IPCs. El IPC eso lo vimos en la sesión anterior, ¿no? Que es como el nivel general de los precios, ¿ya? Entonces, aquí te están diciendo cuánto está creciendo. La inflación es de 3,5%. Y luego de aquí al otro lado, José, si bien es cierto, está también creciendo, pero crece en una menor velocidad, ¿no? Que es en un 2%. ¿Sí? Ya está, genial. Eso no se olviden, ya. Toda esta pregunta es clásica, muchachos, varias veces viene. No es necesario que tú pongas esto, yo solo te lo estoy poniendo de ejemplo, ¿ya? Lo único que tú debías poner era lo que estaba en negrito. Esto es como un ejemplo, para que tú veas qué es lo que está sucediendo. El IPC, ¿qué es? Es como el nivel general de los precios de la economía, ¿ya? ¿Ok? Y recuerda, ojo, ahorita leo una duda que me dejaron ahí. Chicos, para que el precio baje, la inflación
debe ser negativa, no te olvides de eso. Dale, dale, ahorita lo repito, dale, ok, ok, muy bien. Entonces, no, el IPC es claro, sin porcentaje, el IPC simplemente es un numerito. Entonces voy a comenzar a ver, José, revisé el reporte de inflación y aumentó menos que el mes pasado. Pensé que aumentaría más por los limones. Ah, no, es que lo que está sucediendo es justo ahorita lo vamos a ver. Es que hay dos tipos de inflación. El BCR, hay una inflación que se llama subyacente y otra que es la no subyacente, que eso lo vamos a ver en breve y qué cositas se consideran y qué cositas no se consideran, para que puedas ir viendo cuál es la explicación de por qué ahora lo están considerando como menos. ¿Sí me sigues? Ahorita lo vamos a ver. Ya ahí me repites tu pregunta. Al momento de que vemos los tipos de inflación, me la traes nuevamente y ahí te voy a poder comentar un poquito más de eso. Entonces, José, ok, dale, mira, te comento, a ver, sígueme. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Aquí me están diciendo que los precios están bajando en la economía. Hasta ahí me sigues. Y nosotros recordemos, para que los precios bajen, eso debe ser una deflación. Eso, ¿hasta ahí me sigues o eso te marea un poquito? Para que los precios bajen debe ser una deflación, debe ser una inflación negativa. Entonces, esto de aquí, yo te pregunto, ¿eso de ahí es una inflación negativa? No, ¿verdad? Los precios están aumentando. ¿Cuánto está aumentando aquí? 5%. Al siguiente mes, ¿cuánto aumenta? 3,5. Al siguiente mes, 2%. Es decir, aumentan, pero cada vez menos. ¿Se entiende? O sea, siguen creciendo, solo que se van desacelerando. La velocidad de crecimiento se va desacelerando, desacelerando cada vez. ¿Me sigues? Sí, por eso aquí te dice, oye, ¿sabes qué? Los precios están bajando y eso es falso, pues totalmente piedras. Aquí hizo, mientras que su hermana, no, ¿verdad? Los precios en ningún momento están bajando. Lo único que sucede es que hay una desaceleración del PIB, hay una desaceleración de la inflación. ¿Se entiende? Y aquí te he puesto un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí en enero 100 y luego el nivel general de precios pasa a 103, está aumentando la inflación. Sí, mira, de un periodo a otro, de un periodo a otro, pero en ningún momento el precio está bajando o el nivel general de los precios, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí que me preguntó el interno. ¿Un poquito más claro? Normal, me dice. O sea, lo único, bien, genial, genial. Lo único que debías recordar que para que los precios bajen, la inflación debe ser negativa. Y chicos, esto les digo que es una pregunta clásica. ¿Por qué, José? Porque, mira, otro año también ha venido algo similar y así viene bastante, ¿ah? O sea, el hecho de que aumente la inflación implica que los precios suban. Claro, claro. La inflación, recuerden siempre que es un sinónimo de subida de precios, mientras que la deflación es una inflación negativa. No te olvides de eso, ¿ya? Es una inflación negativa y eso automáticamente explica una caída de precios. ¿Sí? Ujú. Y miren, por ejemplo, aquí, muchachos, su amigo ha regresado del Medio Oriente con una primicia muy importante, te está diciendo, el precio del petróleo caerá. Su amigo especula y dice que esto hará que la inflación pase del 3% al 2% en el siguiente mes. Así concluye que el nivel de precios descenderá, reflejando un menor costo de vida. ¿Está de acuerdo con esta conclusión o no? A ver, mira, te está diciendo que el nivel de precios va a terminar cayendo. ¿Y esto por qué? Porque está viendo que la inflación está pasando del 3% al 2% el próximo mes. No es del team. Exacto, está hablando piedras. Pues no se olviden, muchachos. ¿Cuándo descienden? Desciende los precios cuando tenemos una deflación, una inflación negativa. Excelente. Entonces, algo similar por aquí, ¿verdad? La conclusión es falsa, puedes escribir, ¿no? La conclusión es falsa. Está comenzando a hablar piedras. ¿Por qué la conclusión es falsa, José? ¿Ok? Ya está. ¿Los precios siguen aumentando o no? Cuéntame, ¿los precios siguen en aumento? Exacto. Solo que a un menor ritmo. O sea, ya no tan rápido, ¿verdad? Ya no es 3%, sino 2%. ¿Sí? Muy bien. Y aquí te puedo poner el ejemplo, ¿no? ¿Cómo así, José? Mira el ejemplo. Si tú tenías un IPC en enero, mira, te pongo aquí, tienes a enero, tienes a febrero y tienes a marzo, te estoy poniendo nuevamente para que tú veas cómo se mueven los IPCs, porque a partir de los IPC se calculaban, ¿no? Lo que era la inflación. Tienes aquí una inflación de 100, ¿verdad? Chicos, entonces vamos, aquí hay una inflación del 3%. Cuéntame, ¿cuánto sería en febrero?
En febrero sería el IPC de ¿cuánto? De 103. Muy bien. Ahora te está diciendo que tienes una inflación del 2%. ¿Y eso te va a dar cuánto aquí? Eso te va a dar 105,06. Ya, 105,06. Aprox. Entonces, entonces tú debes darte cuenta de lo siguiente. Cuando, chicos, a ustedes les están hablando de... Ah, ya, por ahí me preguntaron. Entonces, ¿qué debería decir para que haya una deflación? Ah, te debe decir para que haya una deflación que, por ejemplo, está pasando del 3%. Esto sería una deflación, mire, esto sería una deflación, una introducción a deflación. ¿Cómo así, José? El problema te dice, tienes del -1% y al siguiente mes vas a tener menos el 15%. Entonces, ahí muchachos, ¿qué está sucediendo con el precio? El precio debería estar bajando. Ahí sí, sí tendría toda la razón. ¿Me sigues? Ahí que me preguntó. O sea, si te están planteando un escenario donde los precios están cayendo, deben mostrarte negativos. ¿Sí? Así la inflación está haciéndose negativa, eso ya pues es evidencia de que el precio se está yendo para abajo. ¿Se entiende ahí que me preguntó el interno? Normal me dice si algo no le cuadra para poder apoyarlo, ¿ya? Ya está, muy bien. Entonces, ahora sí. Bien, muchachos, esto es la primera base que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Ahora, un segundo concepto que requiero que tengan presentes los tipos de inflación que hay. ¿Por qué 100, Ah, ok, dale, es que únicamente estamos multiplicando a esto, ¿por cuánto? Por 1,02. Si tú lo multiplicas, te va a salir esto. Es que esto es aumentarlo como un 2%. ¿Sí? Es como sumarle 2%. ¿Me sigues? ¿Sí las peires? ¿Se entiende? 103 por 1,02. ¿Cuánto sale? Ajá, sí sales. Muy bien. Ujú. Bueno, pero lo que quería que entiendan principalmente es que el IPC está aumentando, a pesar de que la inflación cada vez esté cayendo. Es decir, el nivel de precios sigue en aumento. ¿Ya? El IPC es el índice de precios al consumidor. ¿Ok? Ahora sí, el segundo concepto que quiero que tengan presente son los tipos de inflación que existen, muchachos. Hay dos tipos de inflación. Te cuento. La inflación no subyacente y la inflación subyacente. A ver, José, cuéntame, ¿cómo son esas inflaciones? Primero quiero que tengas en cuenta lo presente. Existe algo que se llama inflación total. Esta inflación total, chicos, está calculado por una inflación que es subyacente más otra inflación que es no subyacente, ¿se entiende? Esto es no subyacente. Ya está. La suma de ambos te da una inflación total o la inflación de la cual estábamos hablando hace rato, la inflación que estábamos manejando. Ahora, aquí te muestro una gráfica, pero quiero que notes algo muy curioso de esta gráfica. Chicos, ¿quién es la gráfica más alborotada? ¿Quién es la que se está subiendo más y bajando más? ¿Quién es la más loquita? La amarilla, es decir, la no subyacente. Entonces, José, si a ti te preguntan cuál de las dos es más volátil, cuál de las dos se mueve más, y tienes que decir la no subyacente. ¿Pero por qué? ¿Qué es cada uno de ellos? Explícame, José. Mira, chicos, la inflación subyacente es una inflación normal. Es una inflación típica. Es la inflación, muchachos, de la economía. Es la tendencia regular. Es la tendencia limpia de la inflación. Aquí, mira, se te agrega. Es una medida de la tendencia de la inflación. Mientras que la no subyacente, muchachos, es una inflación que se da por situaciones transitorias. A ver, José, explícame. ¿Qué es una situación transitoria? Por ejemplo, muchachos, si hay un huaico, si hay un huaico, ¿eso va a generar que los precios de los bienes comiencen a subir o no? Sí, José, ya no van a entrar productos al centro de Lima, a Lima, ya no van a entrar, ya no entra, porque como hay huaicos, todas las carreteras se cubren. Como todas las carreteras se están cubriendo, entonces ya no entran productos. A Lima, las cosas se hacen escasas, los precios comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, y eso es un fenómeno que no podemos controlar. Es una situación transitoria. Por ejemplo, muchachos, la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Eso ha generado inflación o no? Sí, José, ha generado inflación. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues recuerden que esto ha sido
un evento transitorio y ha traído inflación. ¿En qué sentido? En el que ya no se podían traer productos importados para el país, se generaba una escasez, entonces los precios comenzaban a subir. ¿Por qué cuando hay escasez los precios suben? Esa es otra muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos una escasez, los precios comienzan a elevarse. Esto es debido a que como no hay como no hay muchos productos, la gente está dispuesta a pagar más. Está dispuesto a pagar más para conseguir ese producto. ¿Sí? Bueno, entonces, claro, la gente lo valora más. Exacto, exacto. Muy bien, claro. Exacto, muy bien. Entonces, muchachos, la inflación no subyacente se caracteriza por ser o por tenerlo en situaciones transitorias. Así, por momentos transitorios en la vida. Mientras que la inflación subyacente es una inflación normal, es la tendencia normal del país, de la economía. Tienes que excluir qué cosas, los huaicos, tienes que excluir qué cosas, las protestas políticas, tienes que excluir cualquier subida de productos así de forma momentánea. José, o sea, la subyacente es la amarilla o la azul en la gráfica. La subyacente es la más normal, es la más normal. Entonces, ¿cuál sería? Sería la azulita. ¿Te vas dando cuenta? Como que va pasando cerca de una tendencia. Mientras que la amarilla sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Y esto a qué se debe, José? La amarilla recuerda que, muchachos, o sea, los huaicos entran en la subyacente. Muy bien, ¿los huaicos a dónde entrarían, muchachos? ¿A las situaciones transitorias o a la tendencia? ¿Dónde entrarían los huaicos? En las situaciones transitorias, en la no subyacente, ¿se entiende? Recuerda, mira, la inflación ocasionada por los paros ocurridos en las protestas, los fenómenos naturales, y el precio de los productos internacionales, que son cositas que afectan a la economía de forma transitoria, son las no subyacentes, ¿sí? Por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿dónde entraría, muchachos? ¿En inflación subyacente, en inflación no subyacente? Muy bien, muy bien. Eso, muy bien. Y José, la inflación subyacente es la inflación normal, es la inflación que tiene el país, es la inflación que está acompañada al crecimiento del Perú. Entonces, esto, muchachos, sí se puede controlar. Yo te pregunto, ¿tú puedes como gobierno controlar huaicos, controlar el fenómeno del niño, controlar a que en el extranjero no suban sus precios? Entonces, cuál de las dos inflaciones es la que le sirve más al gobierno para poder controlarla, para poder cuidarla? Porque el gobierno tiene que estar entre 1 y 3%, ¿ah? La subyacente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto es la tendencia de la economía. Esto es lo que la economía normalmente va. Eso no refleja su estado de salud real. En cambio, muchachos, esto es simplemente algo transitorio. Así como pudo haber subido un montón, va a bajar. Todo lo que sube, baja. Todo lo que baja, sube. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero en la no subyacente es la más común o porque la subyacente sería un poco difícil. No, recuerda que las dos inflaciones están presentes están presentes en la misma economía. Las dos, ¿se entiende? O sea, los dos existen a la par, solo que la no subyacente incluye, ¿qué cosas? Esto termina incluyendo todos los tipos de eventos transitorios, todas las cositas así externas que suceden de un día a otro. Protestas, huaicos, el precio del trigo internacionalmente sube, el precio del petróleo, porque eso puede controlarlo el BCR, muchachos. El BCR controla la inflación. ¿El BCR puede controlarlo? No, pues por eso el BCR dice ya, todas las cosas que nosotros no podemos controlar y que son cosas transitorias, van para aquí, la no subyacente. Y las cosas que sí nosotros podemos mover, que es el interno del país, que tiene que ver con el propio crecimiento de la economía, esto sí podemos controlarlo. Y es por ese motivo que le importa más la subyacente al gobierno, porque recuerda que aquí nosotros podemos aplicar lo que se llaman políticas monetarias. ¿Qué es una política monetaria? Lo aprenderemos luego, pero simplemente significa una política monetaria, controlar la inflación. Es como una política que aplican construir obras, construir puentes para nosotros controlar la inflación, aplicamos políticas monetarias, que es sacar dinero, meter dinero a la economía. ¿Sí? Esas herramientas las vamos a analizar luego. El BCR es eso. Si un día, hoy día puede quitar todo el dinero de la economía, mañana la regresa. Esto lo hace con un objetivo y eso ya lo aprenderemos luego. Esto no les viene en la PC. Por ahora, lo único que necesito que recuerden es que la inflación subyacente lo controla el BCR, ¿ya? Y es una medida más limpia de la inflación, muchachos.
¿Por qué es una medida más limpia? Porque no tiene todos los momentos inestables y que ocurren de la noche a la mañana y que son cosas transitorias que a nosotros no nos sirven para pensar a largo plazo. Esto simplemente es algo a corto. En cambio, esto está más vinculado a largo plazo. Y como está vinculado a largo plazo, entonces esto a nosotros nos sirve más para poder tomar medidas políticas. ¿Sí? En cambio, esto de aquí, muchachos, está vinculado a una transición de corto plazo. Bueno, entonces, ya está, perfecto. Ahora, cositas que ustedes deben recordar. Mira, ¿dónde entra la canasta de energía y alimentos? Esto lo voy a borrar, ¿ya? Ya hicieron la actualización. Ya está. ¿Dónde entra la canasta de energía y alimentos? Entra en la no subyacente. No te olvides. Por ejemplo, muchachos, el limón está subiendo de precio. ¿Eso genera inflación o no genera inflación? Tú dime. El limón está subiendo de precio. ¿Sí o no? ¿Sí? El limón ya está subiendo de precio. ¿Dónde entraría? ¿En la subyacente o en la no subyacente? El limón pertenece a la canasta de alimentos. ¿Dónde entra? José, la no subyacente incluye dos cosas, energía y alimentos. Esos iban aquí. Mientras que en la subyacente no están incluidos. Eso se excluye. Entonces, la subida de precios del limón, ¿dónde estaría? En la inflación no subyacente, porque es algo que el BCR no puede controlar. ¿Sí? ¿Energía a qué se refiere? Al petróleo, ¿me sigues? Al petróleo, la electricidad por sí misma, a todo este tema de la energía del sector empresarial, ¿sí? Principalmente el petróleo, que es uno de los insumos principales. Ok, también es porque es temporal, ¿no? Sí, claro, es sí. La inflación no subyacente se caracteriza por ser únicamente una situación temporal. Por ejemplo, muchachos, ¿el BCR puede controlar la inflación del limón o no? ¿El BCR acaso puede decir, ya saben que mañana vamos, no, mañana vamos a producir 1.000 hectáreas de limón? Sí, 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 vamos, uy, sí, 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 todos los del BCR. Julio Velarde, tú vas a ir comandando lo que es la cosecha de limón. ¿A Julio Velarde lo van a enviar a cosechar limón, muchachos? Porque lo que está sucediendo es la escasez de limón. Como no hay muchos limones, entonces por eso el precio está elevándose. Se imaginan, dice ahí está Julio Velarde, en plena cosecha de limón. No, pues por eso no, Julio Velarde no puede controlar eso. Y por ahí hace ratos me preguntó alguien, José, entonces en la nueva inflación que ha sacado el BCR, ¿por qué no se está incluyendo eso? Porque no forma parte de lo que a ellos les importa. ¿Sí? Me sigues que me preguntó hace rato José en el BCR, en su nuevo informe, lo acabo de ver, pero no están incluyendo a limón. ¿A qué se debe? Es que eso forma parte de la inflación no subyacente, una inflación que no le importa al BCR. Pero José, por ejemplo, los impuestos que son intervenciones del Estado no podrían afectar a la inflación del limón. Ujú. Ya, o sea, claro, si es que hay muchos impuestos, lo que va a generar es que no se produzca mucho limón. Pero más que los impuestos, el problema es la escasez que se está generando en el limón actualmente. No, o sea, por la propia temporada, por los propios climas entonces, no se puede hacer mucho, pues no hay mucha producción y, ¿entendiendo? Ya está. Muy bien. Entonces, muchachos, a ver, rapidito, lúzcanse. La canasta de energía, ¿dónde va? ¿En subyacente o no subyacente? En la no subyacente. Muy bien. La canasta de alimentos en la no subyacente. Muy bien. La tendencia de la inflación, la tendencia normal de la inflación, ¿dónde va? Lo regular, eso es la subyacente. ¿En cuál de los dos puede intervenir el gobierno para poder apoyar? En la inflación subyacente. ¿Quién interviene? ¿Quién lo interviene? El Ministerio de Economía y Finanzas. Exacto, interviene el BCR. Muy bien. ¿Y por medio de qué políticas? Se le conocen como políticas monetarias. Ya por ahora, bueno, eso no les van a tocar. El tema de políticas monetarias es todo una PC exclusiva. Ya van a aprender cuáles son las políticas monetarias para su PC3, PC4, creo que están ahí las políticas monetarias. ¿Ya? Sí, ahí van a aprender todas las políticas que Julio Velarde ya anda craneando día y noche, José, apliquemos esta, apliquemos otra, vas a conocer todas las herramientas de Julio Velarde. Bueno, pregunta ganadora, ¿ok? Si dijimos que la inflación no subyacente, la no subyacente, está sujeta a una alta volatilidad porque tiene lo que son eventos transitorios, huelgas, limón, todas las cosas de la noche a la mañana que suceden, cosas locas. Entonces, chicos,
Eso significa que la no subyacente siempre la inflación no subyacente será mayor a la subyacente. Cuéntame, ¿por qué no? Si estamos diciendo que es la más volátil. Porque mira, chécate aquí arriba. ¿Lo viste? Excelente, mira, aquí. ¿Hay quién es mayor? Aquí el examen te dice que el examen te dice que siempre la no subyacente será mayor a la subyacente. Pero yo te pregunto, en este punto, bueno, en esta línea, ¿quién es mayor? En esta línea es mayor la subyacente, es mayor a la no subyacente. Entonces se está cumpliendo lo contrario, ¿no? ¿Y esto por qué? Por eso podemos decir que esto es falso, muchachos. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Recuerden que la no subyacente, así como sube mucho, porque es muy volátil, ¿verdad? Así como sube mucho por su volatilidad, también, claro, pues así como subió mucho, también cae, ¿verdad? Puede caer mucho. Ujú. Puede caer mucho. Y ser menor que la inflación eh, subyacente. O sea, la volatilidad es como la capacidad de la no subyacente de moverse mucho, ¿no? Es que claro, como la no subyacente tiene situaciones transitorias, mira cómo se mueve, sube, baja, se mueve un montón. En cambio, el otro se mantiene más como en el centro, ¿no? Mira, la subyacente se mantiene más como en el centro porque es la tendencia normal. Y la no subyacente, en cambio, mira cómo va subiendo, sube un montón. Ya sigue normal, sube otro montón, baja un montón, sube, baja, ¿se entiende? A eso se refiere con volatilidad. La no subyacente es la azulita, claro, la no subyacente es la amarilla, ¿sí? La amarilla es la no subyacente porque esa es muy volátil, vas dándote cuenta, ¿sí? Sube un montón, baja, sube, baja, ¿ya? Muy bien, muchachos, genial. Ahora sí, ahora, chécate, esto viene en el 2018, así te va a venir en tu examen, algo así te puede venir si es que este tema te lo vinculan. Imagínate que en una economía está formado por tres tipos de bienes. Cuéntame, ¿qué tal? Así vino en el examen, ¿ah? Así lo imprimieron. ¿Qué opinas? No, en serio, así vino. ¿Qué diría Helio? Dicen por ahí. Claro, pues. ¿Qué diría Gauger? Claro, pues. Eso, muchachos, vergüenza, claro. Claro, pues. Entonces, aquí, muchachos, es bienes, ¿ya? Excelente. Te están presentando tres tipos de bienes: alimentos, transporte y diversión. El precio de los tres productos es una unidad monetaria en el 2018 y evolucionan de acuerdo a lo indicado. Ok, te están entregando tres. Ahí te dice, si se le pidiese hallar la inflación subyacente, ¿qué producto excluiría de su cálculo? Exacto, muy bien. Eso se excluye. Me encantó. Vamos a excluir, muchachos, a los alimentos. ¿Por qué creen que los vamos a excluir? Porque tienen una alta volatilidad. Los alimentos suben y bajan, suben y bajan. Y no es algo que yo quizás me esté inventando. Lo puedes ver en la propia economía. Por ejemplo, muchachos, el pollo sube y baja, sube y baja. Tú vas al mercado y los precios se mantienen estáticos siempre. No, el precio de la papa cambia, el precio de lo que es la lechuga cambia, ahorita el limón está volando, así, eso y es un mercado bastante cercano a las familias. Por eso los alimentos, gran parte de los alimentos se excluye, ¿ya? Porque gran parte se excluye a los alimentos, ok, por estos pertenecer a la inflación
Ok, a la inflación no subyacente. No subyacente. Ahorita leo las dudas que me han dejado, ¿ya? Gracias a su alta volatilidad. La energía también cambia mucho, muchachos. El precio del petróleo, ¿tú crees que siempre es estático, muchachos? El precio del petróleo sube y baja internacionalmente y eso también afecta todo el tema de exportaciones, importaciones, pero bueno, por eso tanto la canasta de energía como de alimentos, por presentar mucha volatilidad, son como las no subyacentes, ya que a la vez son transitorias también. Estas subidas y bajadas son transitorias. Ok, gracias a su alta volatilidad. Ok, ahorita leo todas las dudas que me han dejado por ahí. Volatilidad. Genial. A ver, entonces. Está como mi salud mental, dicen por ahí, terrible, ¿eh? Entonces, aquí no pensamos en cuánto las familias gastan, ¿no? Hablamos del mercado de cada, a ver, no, hablábamos del mercado de cada uno, ¿verdad? Claro, claro. Sí, o sea, lo único que debías analizar aquí es que te estaban diciendo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué canasta vas a excluir tú? Y te estaban pidiendo el por qué, ¿no? Nosotros vamos a excluir la canasta de alimentos porque eso pertenece a la inflación no subyacente. Y esto es a causa de su alta volatilidad, justo como se detalla ahí. ¿Sí? ¿A eso te referías? ¿O normal? Me dices aquí exactamente. O sea, solo se requiere saber sobre los productos que no varían tanto su precio, ¿verdad? Claro, o sea, lo que sucede es que esta inflación tiene a un montón de alimentos. Hay uno que otro alimento que no está integrado en esta lista, pero bueno, como son muy poquitos, al final simplemente lo ponemos como una canasta de alimentos, generalizamos. ¿Sí? Muy bien. Cuando dice alta volatilidad, es que cambia el precio constantemente. Claro, una alta volatilidad es que el precio sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Eso es una inflación muy volátil. ¿Se entiende? Y diversión no es no subyacente, claro. No, la inflación y el transporte, estos serían, ¿a dónde? Estos serían muchachos subyacentes. ¿Por qué, José? Porque solo debemos recordar una cosa, muchachos. Ustedes deben recordar que la inflación no subyacente sí incluye a estas dos canastas. ¿A qué canastas? Mientras que la inflación no subyacente excluye a estas dos. Y del resto de canastas, ¿dónde las integramos? Pues debes integrarlas. Si te aparece canasta de transporte, si te aparece la otra canasta que era la canasta de diversión, lo integras aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me sigues esa idea o eso te marea un poquito? Solo debes recordar que, sí, dale, genial, muy bien. Solo debes recordar que la inflación no subyacente incluye estos dos, mientras que la inflación subyacente las excluye. Y el resto de canastas que te aparezcan, pues los incluyes aquí, ¿no? Sí, por eso nos estaban pidiendo calcular eso. Muy bien, ya está. Ahora sí, si alguien no entiende por ahí algo, me avisa. Muchachos, la siguiente pregunta. Ante un desastre natural como el fenómeno del niño, te dicen, ¿es mejor usar la inflación subyacente para excluir perturbaciones transitorias en el cálculo de la inflación? A ver, para que no te lo quedes tanto con el enunciado, solo lee lo que te he subrayado. No, lo que te he subrayado, lo que está sin tachar. Solo lee eso, para que no te lo quedes. Lee eso. No leas eso de fenómeno del niño porque sé que los puede bloquear mucho. Te está diciendo la pregunta, ¿es mejor usar la inflación subyacente para excluir las perturbaciones transitorias en el cálculo de la inflación? ¿Verdadero o falso? Vamos, ¿con qué excluimos? ¿Excluimos con la subyacente o con no? Léalo nuevamente. Entonces, ¿es mejor usar la inflación subyacente para excluir perturbaciones transitorias en el cálculo de la inflación? Sí, o sea, nosotros tenemos la inflación subyacente y esa es la que le sirve al gobierno porque excluye a estos eventos transitorios, a estos que no nos sirven, que nosotros no podemos controlar. Entonces, ahí, en lo personal, ha habido una redacción terrible que confundía mucho al estudiante en ese sentido para que eviten esas confusiones, eviten estas aclaraciones que las estoy borrando aquí, ¿ya? ¿Sí? Se creen, sí, 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 por eso yo lo borro, luego lo pueden leer nuevamente con calma, ya borrando estas lo que es cerrado y va a tener la misma lógica, solo léalo con mucho cuidado, ¿ya? Entonces te están diciendo, es mejor usar la inflación, te están diciendo, oye, hay que usar la inflación subyacente
subyacente para excluir. Entonces, si tú utilizas esto, dice que tú estás excluyes eventos transitorios o perturbaciones transitorias. Y esto es transitorio. Y esto es recontra verdadero, ¿verdad? Genial. Y esto es verdadero. ¿Por qué, José? Incluso, muchachos, ya teniendo esto, ¿quién lo usa? ¿Quién lo usa? Esto lo usa el BCR para poder controlar lo que es la economía, para poder darle un mejor estado de salud y todo ello, ¿ya? Ok, muy bien. Ujú, ya está. Ya está. Bien, muchachos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Ya, dale, dale, no hay ningún problema. Lo leo nuevamente. ¿Es mejor usar la inflación subyacente para excluir perturbaciones transitorias? Cuéntame, ¿cuál usamos para excluir perturbaciones transitorias? ¿La subyacente o la no subyacente? ¿Cuál excluye? ¿Cuál no considera ello? La sub. ¿Eso lo tienes claro? ¿Me sigues? O sea, debemos recordar dos cosas. La inflación subyacente y la inflación no subyacente, ¿verdad? ¿Quién de los dos excluye lo que vienen a ser eventos transitorios? Esto lo incluye, ¿me sigues? Esto lo incluye todo evento transitorio y esto lo excluye. Entonces, a ti el examen te está preguntando, para excluir perturbaciones transitorias en el cálculo del PBI, ¿es mejor usar la inflación subyacente? ¿Verdadero o falso? Vamos, sígueme. Desde aquí, léelo desde abajo. Para excluir perturbaciones transitorias en el cálculo de la inflación, es mejor usar la inflación subyacente y eso es recontra verdadero, ¿verdad? Porque la inflación subyacente sí es mejor. Porque esta sí excluye, la otra incluye, ¿verdad? Dale, genial. Si es que algo no se entiende con confianza, me avisan ya, José, puedes repetir nuevamente, no llego a entender con confianza, escríbeme a mi interno y para apoyar y lo repito nuevamente. Ya, muy bien. Ya está, muchachos. Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Esta ya te la dejo de tareita para que luego la resuelvas con calmita. Es una pregunta del 2020. Ajá. Y acá, sí, aquí tienes para seguir resolviéndolo y recuerda, ya mira, la inflación subyacente, debes recordar que la inflación subyacente más la no subyacente, ambos te dan la inflación total, la fórmula que te puse arriba, esas dos inflaciones sumadas te dan la inflación total. Otro aspecto adicional, mira, chécate aquí. La inflación subyacente se refiere a la variación de los precios de los bienes y servicios menos volátiles. Y eso es a lo que nosotros nos sirve. Y esto, muchachos, esto aquí te he dejado todos los conceptos. Son precios que se mantienen de manera estable a largo plazo, mientras que la inflación no subyacente, no subyacente, en cambio, toma este tipo de bienes que son más volátiles. Y hablamos especialmente de dos canastas. Bueno, esto te habla de corto plazo. ¿Cuáles son las dos canastas que están aquí en la no subyacente? ¿Cuáles son las dos? Es, no te olvides de esto, alimentos y energía. Muy bien. Y el resto de canastas están aquí, chicos, en la inflación subyacente. Cuando te dicen energía, hablan de luz. Cuando te dicen energía, claro, hablan de la luz y especialmente hablan del petróleo. ¿Se entiende? El petróleo está muy relacionado a la energía. José, entonces la inflación subyacente, ¿qué mide? O sea, excluye los alimentos y energía, claro, excluye las cosas más volátiles y mide lo que es la inflación común. Esto mide la tendencia de la inflación de la economía. Esto es como una inflación transitoria, ¿se entiende? Esto es como una inflación transitoria y eso a ti no te sirve, ¿sí o no? Porque tú con eso no puedes tomar medidas del gobierno, pues. A ti más bien te sirve lo que es la inflación, la tendencia de la tendencia de la inflación, o sea, cómo va la inflación normalmente, cuál es el camino que está siguiendo, y esto sí te va a servir a ti para que el BCR pueda tomar unas medidas, para que pueda decir, oye, ¿sabes qué? Debemos mejorar esto, debemos mejorar el otro, y así llegar al rango meta de la inflación, que es del 1 al 3%. ¿Me sigues? ¿Se entiende? Por ahí que me preguntó. O sea, la inflación no subyacente mide la tendencia de la inflación, la subyacente, ¿sí? Mientras que el otro, la no subyacente,
toca especialmente a la canasta de alimentos y energía, siendo estas canastas muy volátiles. Muy, pero muy volátiles, que se mueven demasiado y por eso estas las excluimos porque no sirven para tomar medidas en el gobierno. Más bien nos engañan, estas canastas nos engañan. Son bastante mentirosas. Sí, hasta ahí se entendió y que me preguntó el interno eso de, entonces la inflación subyacente que mide y todas esas cositas, ¿se entiende? O normal, me dice si por ahí algo no le cuadra. Bien, muchachos, normal, cualquier cosita me avisan, ¿ya? La subyacente es la más real, entonces. Es que las dos son inflaciones que existen. ¿Me sigues? Las dos son inflaciones reales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La no subyacente es una inflación transitoria. Es una inflación del momento. Así como subió, bajó. ¿Me sigues? Subió, bajó. Mientras que la otra es una tendencia de la inflación, es un crecimiento, eso refleja como el crecimiento del país, porque está acompañado también del PBI. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos ¿cuál de los dos? ¿Cómo se usan? ¿En qué momentos? Lo único que tú debes de recordar son dos cosas. Uno, que la inflación no subyacente está en las canastas de alimentos y energías por ser volátiles, y esto representa una inflación transitoria que nosotros no podemos controlar como BCR, mientras que la inflación subyacente, en cambio, incluye las otras canastas y nos refleja cómo va el país realmente. Y como esto nos refleja cómo va el país, realmente es algo que nosotros podemos controlar, ¿no? Como ves, la tendencia de la inflación es como una inflación más a largo plazo y nosotros podemos manejarlo, ¿sí? ¿Me sigues por ahí? Conclusión. Solo recuerda las dos canastas, alimentos, energías, entran en la no subyacente y la tendencia de la inflación, que es como que la inflación común, lo que normalmente esperamos, lo que debería suceder, está representado por la subyacente. ¿Sí? Por eso esta es la que nosotros usamos para tomar medidas en el gobierno. Muy bien, José, el último problema, ok. Ah, ok, ok. Ya. Ok, mira. Bien, a ver, sígueme. Para excluir perturbaciones transitorias en la inflación, ¿qué inflación usamos? Cuéntame, tú mismo respóndeme. ¿Qué tipo de inflación usamos nosotros para excluir, para no contabilizar esto de las perturbaciones transitorias? Exacto, la subyacente, ¿verdad? ¿Me sigues? Eso lo tienes claro. Recuerda que la subyacente, aquí lo integro, ¿ya? Mira, recuerda que la subyacente y la no subyacente. La subyacente no incluye. ¿Qué no incluye? Esto no incluye, o por así decirlo, excluye a lo transitorio, mientras que esto sí incluye a lo transitorio. ¿Me sigues? Entonces, el examen, ¿qué te dice? El examen te dice, para excluir las perturbaciones transitorias, ¿cuál de los dos excluye? ¿Cuál de los dos excluye? La subyacente, ¿me sigues? Entonces, para nosotros excluir, la subyacente es la correcta y eso es lo que te dice el examen. Para tú poder excluir las perturbaciones transitorias en el cálculo de la inflación, es mejor usar la inflación subyacente. ¿Eso es verdadero o falso? Eso sería verdadero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo viste? Muy bien, cualquier cosita me avisas, ¿ya? Excluir también debería estar en negrita, como se infiere en segundos. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, esto debería también estar resaltado, ¿no? Claro, muy bien. Ya está. A ver, ahí lo voy a resaltar para que ustedes luego lo puedan ver también. Muy bien. Bien, muchachos. Listo. Ya terminamos esta parte de la inflación subyacente y la inflación no subyacente, que era una deflación, que era una inflación. Y ahora vamos entonces a regresar a la parte más matemática, porque eso te puede venir en la parte de comentes, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a introducirnos un poquito a la parte más matemática. Por ejemplo, muchachos, nosotros teníamos, ya entrando a esta segunda parte, si alguien tiene alguna duda me avisas, y aquí comienzas a ganar tus puntitos. Tenemos el método de las Pérez y tenemos el método de Paget. A ver, rápido, gánate tu puntito. Cuéntame, ¿cuál es la frase de Paget? Oye, ¿cómo que pico poco? Decepción, ¿ah? Eso, muy bien, école. Es nuestro querido amigo Piki. Sírveme Poki, ¿verdad? No te excedas, Piki. Terrible ese Piki. Ok, Piki, sírveme porfa Poki, ¿ah?
Ya, y nuestro querido amigo Las Pérez, ahí sí me dijeron muy bien. ¿Cuál era? Pico, poco. Entonces, estos solo son dos métodos para nosotros calcular qué cosa, para nosotros poder calcular lo que es el IPC. El IPC es como el nivel general de los precios, cómo están los precios en la economía. Mientras más sube el IPC es como más sube el precio de un producto, entonces eso significa que la inflación aumenta, ¿ya? Entonces, a ver, aquí lo agrego, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido amigo Pico, poco. Chicos, ¿allí está completo? Por cien. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Ojo, a veces no lo multiplican. A veces los problemas no multiplican esto, ¿ya? Y entonces, ¿cuánto te va a salir? Alrededor de uno. Ya no alrededor de 100, sino alrededor de uno. Por ejemplo, muchachos, si yo te digo un IPC que es igual a 123, ¿esto ha sido multiplicado por 100 o no ha sido multiplicado por 100? Sí. Y este IPC, imagínate que sea 1,23, ¿ha sido multiplicado por 100 o no ha sido multiplicado por 100? No. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Aquí se ha multiplicado por 100 y aquí no. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que está bien? Lo que está bien es esto, muchachos. Pero algunos profesores te van a enseñar seguramente así, te van a poner tu IPC igual a 1,23. Yo te pregunto, ¿hay algún problema o tú tranquilamente lo puedes transformar como IPC igual a 123? No hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿se entiende? Son lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? Son lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Son lo mismo. Así que bueno, eso te lo dejo como un datito curioso, así que tranquilo. A veces no lo multiplican y eso, bueno, lo voy a dejar como un datito curioso, ¿ya? Si no lo multiplican por 100, te va a salir alrededor de uno, pero no hay ningún problema. ¿Tú qué debes hacer? Tú sí debes multiplicarlo por 100, ¿ya? Te aconsejo que tú sí. Muy bien, por 100. Entonces sería, no cambia nada. Eso no cambia la inflación, no. ¿Por qué? Miren, 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 muchachos. Del 1 al 1,1, ¿cuánto ha incrementado? 10%. Y del 100 al 110, ¿cuánto ha incrementado? 10%. 10%. No cambia en nada. ¿Se entiende, corazoncito? No, no va a cambiar absolutamente en nada. Si lo trabajan con uno, si lo trabajan con 100. ¿Con cuál tú debes trabajar? Tú debes trabajar con 100. Te aconsejo. Tú escribe con 100. Tú debes trabajar con lo que nosotros ya hemos trabajado anteriormente. Solo que te estoy aclarando esto, por si así tu profe lo pone para que tú no te lo quedes en clase y digas, ay, ¿por qué mi profe me ha puesto IPC igual a uno? ¿De dónde? Simplemente no le ha multiplicado el 100. No está cambiando nada. Ya, pero ante ello, ¿ya está completo o todavía le falta algo? Pero en mi examen lo dejo en 100, sí, en tu examen lo dejas en 100. Exacto, en tu examen sí lo debes multiplicar por 100. ¿Qué le falta? Muy bien, su maquillaje, ¿verdad? ¿Y cuál era su maquillaje? Eso lo vimos la sesión anterior. Vamos, ¿y estas sumatorias cambian en algo el problema? Nada, no te asustes, ¿ya? No vayas a decir, uy, voy a tener que desempolvar mis conocimientos de nivel mate y poder recordar qué era una sumatoria, cuáles eran las propiedades de una sumatoria. No, 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 eso no te viene. Ya está. Muy bien. Ahora sí, lo mismo aquí. El IPC por el pico poco. El piqui poqui, lo siento, piqui poqui. El piqui poqui, esto también está multiplicado por 100. Y aquí está la sumatoria, ¿no? Son solo su maquillaje, nada más, ¿ya? Bien. Entonces, muchachos, te cuento algo. ¿Cuál es el método que utiliza el INEI? ¿Recuerdas? ¿Cuál te dije que utilizaba el INEI? El INEI utiliza las Pérez. ¿Por qué José utiliza las Pérez? Mira, 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 mira. Mira, esto de ahí. Esto, muchachos, esta cantidad sub cero y cantidad sub cero, ¿eso representa el año base o no? Al año inicial. Esto es el año base. Y esto de aquí se le conoce como año corriente. Es decir, el año que tú estás analizando, ¿ya? El año corriente significa el año que tú estás analizando.
Por ejemplo, si tenías el IPC del 2019, entonces es la cantidad del 19 con el 19. Si tenías del 2020, entonces aquí es del 20 con el 20. ¿Ok? Y esto, José, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde saca el INEI? Por ejemplo, muchachos, base. Te cuento, el Paché te dice, joven, si tú me quieres calcular el año del 2019, las canastas, ¿de qué año debes usar? ¿Del año base o del año 2019? Vamos, ¿de qué año? 2019, genial. Y si yo te pido del 2020, ¿de qué año vas a usar las canastas? 2020. Y si te pido el IPC de 2021, ¿de qué año vas a usar? Si te pido el IPC de 2025, ¿de qué año vas a usar? Entonces, ¿tienes que estar cambiando cada año? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Sí? Mira, ahora chequemos al otro lado, con las Peires, muchachos. Si yo te pido el IPC del 2019, cuéntame, ¿las canastas de qué año vas a usar? Ponte que el año base es 2010. 2010 es el año base. ¿De qué año? 2010. Si te pido del 2020, ¿de qué año vas a usar? 2010. Si te pido 2021, ¿de qué año vas a usar las canastas? 2010. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para que no te lo quedes. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? El Aspeires usa una canasta fija, si quieres verlo. Una canasta fija, mientras que este va cambiando su canasta de consumo familiar, la canasta, una canasta variable. Ya. ¿Y cuál es el problema, José? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tener una canasta fija y una canasta variable? Te cuento. ¿Qué significa una canasta? ¿Recuerdan la canasta de consumo que analizamos ayer? ¿Qué productos entran en la canasta de consumo? ¿Recuerdas? Canasta de consumo, pollo, Netflix, arroz, cualquier cosa que tú consumas frecuentemente, agua, ¿se entiende? Un cuaderno, clases si eres un estudiante, ¿no? ¿Mm? Entonces, muchachos, en Perú, actualizar esa canasta se hace todos los años o se hace cada 10 años. ¿Por qué creen que se hace cada 10 años? Sí, sí, también entra en puntito. ¿Por qué creen que se hace cada 10 años? ¿Por qué no lo hacen cada año? ¿Por qué no dicen, oye, ya, actualizamos? Es muy costoso, pues muy caro. ¿Por qué? Porque recuerda que el INEI va a tener que ir a cada familia y preguntarle, joven, ¿usted qué consume? Ya, mira, yo consumo esto, yo consumo el otro, yo consumo esto. Ya, luego voy a ir a otra casa. ¿Usted qué consume? Ya, yo consumo esto, yo consumo el otro, yo consumo el otro. En Perú, ¿eso se puede hacer? No, pues entonces, el Paché, ¿qué te dice? El Paché, actualízame la canasta cada año. Mientras que las Peires te dice, ya, mira, joven, con una canasta vas, ¿ok? Dale, lo repito, lo repito. ¿Sí entendiste esto estas canastas que son del año base y estos del año corriente? Ah, ok, ok, a esto, genial. Dale, ¿sí entendiste esto de canasta fija y canasta variable? Eso sí, que el Pachet te exige, oye, cada año tienes que cambiarme tu canasta, cada año tienes que actualizarme tu canasta. Si tienes el IPC de 2019, tienes que, porfa, ponerme la cantidad 2019. Si quieres el IPC de 2020, tienes que ponerme las canastas 2020. Y aquí, en cambio, si tú quieres, por ejemplo, y recuerda que tu año base, por ejemplo, es 2010, si tu IPC lo quieres del 2020, ¿de qué año vas a usar la canasta? Del 2010. Si quieres del 2021, ¿de qué año vas a usar la canasta? Sigues usando del 2010 porque simplemente te está pidiendo la canasta del año base. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, cuando te digo aquí base, aquí año base, me estoy refiriendo a que tú estás usando las canastas del año que tú has establecido como un año común, como un año corriente, como un año común. Mientras que si aquí yo te digo año corriente, me estoy refiriendo a que tú estás usando aquí canastas que van variando. Cada año tienes que ir cambiando. Si un año tú consideras, oye, ¿sabes qué? Queremos el IPC del 2019, pues entonces tienes que poner las canastas del 2019. Conclusión, si te bloquean mucho estos conceptos, lo único que debes recordar es esto de aquí arriba, que las Peires te pide una canasta fija, ¿se entiende? Es decir, que ¿qué cosa, José? Ajá. O sea, ¿no hay año base en Pachet? Sí, el año base sí está. El año base es el 2010, sí recuerdas. Pero eso ¿dónde se va a usar aquí? Pues en el precio sub cero. Precio sub cero 2010. Pero aquí precio sub uno es del 2000, por ejemplo. Si te estoy pidiendo 2019, aquí 2019, 2019, 2019. ¿Se entiende? O sea, en Pachet sí hay año base, ¿sí recuerdas? Ayer estábamos practicando, estábamos calculando. Y entonces el año base es 2010, entonces esto se usa en precio sub cero.
Lo único que tú debes recordar aquí, que lo que quizás te está confundiendo un poquito, es que, por ejemplo, si tú quieres el IPC del 2020, entonces tienes que comenzar a actualizar estas cantidades y tienes que ponerlo de 2020. Es decir, el Paché te exige que tú tengas una canasta actualizada, ¿sí? Una canasta variable o una canasta que la vas actualizando. Y eso es muy costoso para Perú. ¿Me sigues? Mientras que las Peires te pide lo que es una canasta fija, una canasta del año base. ¿Sí? Por eso ahí te figura como cantidad sub cero. Conclusión, aquí para que lo puedas ver un poquito mejor. La pregunta fue la siguiente. La pregunta fue, muchachos, ¿qué método usa el INEI en Perú? En Perú, ¿qué método se usaba? En Perú, claro, en Perú se utiliza las Peires. ¿Por qué, José? Porque es menos costoso y también te demanda de menos logística. ¿Cómo así menos logística? El proceso, chicos, de los datos en Perú tarda demasiado. Por ejemplo, en Perú, ¿qué es lo que sucede? Para nosotros poder ir a encuestar, ¿qué tienes que hacer? Lo en- a las personas, a todos los peruanos, ¿se puede encuestar por medios digitales o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? A la antigüita. ¿Cómo se hace a la antigüita? Tienes que ir a su casa. ¿Con qué vas? ¿Con una tablet? Tienes que ir ¿cómo? Tienes que ir con una hojita impresa. En esa hojita impresa, ¿con qué? Con un lapicero. ¿Es necesario un censo? Es que claro, si no, ¿cómo vas a saber qué es lo que consume la gente? ¿Me sigues? Porque lo que tú consumes no lo consumen las familias de Iquitos, no lo consumen las familias de Tacna, ¿se entiende? ¿Y cuándo se hizo la última vez? Y por una muestra. Claro, se puede hacer una muestra representativa, pero aún así se necesita filtrar una gran cantidad de datos. ¿Se entiende? ¿Cuándo se hizo por última vez lo que es la actualización en el 2022? Se hizo una actualización de las canastas. De todas formas, no solo se va a lo que son las familias, también se van a las tiendas. Joven, ¿usted qué le está comprando? ¿Cómo van los precios? ¿Cómo van los productos? ¿Qué productos se han insertado? ¿Cuáles son los productos nuevos en el mercado? ¿Qué productos ya no sirven en el mercado? ¿Qué productos ya no hay? ¿Se entiende? Entonces, hacen una actualización tan grande que en Perú no se puede hacer cada año. Por tanto, prefieren el método de las Peires, que tiene una canasta fija, y esa canasta fija pues te manda menos costos porque solo lo hacen una vez cada 10 años y pues menos logística. Pero muchachos, yo te pregunto, ¿necesariamente todos los países para calcular su inflación van a utilizar las Peires? ¿Necesariamente todos los países así son? Canasta fija, ¿por qué tiene el cero? Ah, cantidad sub cero. Es que era la cantidad inicial. Eso era del año base, ¿recuerdas? El año base no se modifica, ¿se entiende? El año base es 2010, supongamos. Entonces, si tú tienes aquí IPC 2021, esto sigue siendo 2010-2010. La canasta no va cambiando, ¿sí? Por eso aquí aparece como cantidad sub cero, que es la cantidad inicial. Y en la otra, si te das cuenta, aparece cantidad sub 1, que significa que la cantidad va variando. Por ejemplo, si tú aquí tienes el año base 2010, entonces el IPC es 2019. Aquí debe ser la canasta del 2019 con la cantidad 2019. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso, si tú quieres actualizar 2020, entonces tienes que ir a encuestar a todos los lugares y actualizar las canastas para 2020. Si quieres de 2021, tienes que ir a todos, hacer nuevamente un censo y puedes actualizarlo. ¿Se entiende? Sí, por eso decimos que es una canasta variable, que es una canasta y esto sigue dependiendo al año corriente. Y en las Peires siempre se queda en 2010, claro, es que en las Peires usa el año base. ¿Se entiende? ¿Sí? Usa el año base. Y el año base, pues, es este, 2010, 2010. Cambia 2024, 2010, 2010. Ujú, muy bien, ya está. La canasta solo se refiere a Q. Esta es la canasta y el costo de la canasta es todo esto. Precio por cantidad es el costo de la canasta. Y la canasta como tal, o sea, los productos que tú compras es esto. Aunque algunos profes lo llaman de forma similar, ¿no? Pero la diferencia que se hace en el Manfi y todo ello es que precio por cantidad es el costo de la canasta y solo la cantidad representa la canasta de productos que tú te has proyectado comprar.
¿sí? Por eso aquí tenemos una canasta fija, que la canasta no va variando, en cambio aquí todo esto va a depender del año. Si el año es aquí 2020, esto se actualiza 2020. Si aquí el año es 2025, esto se queda en el año base, que por ejemplo puede ser 2010, ¿sí? Porque utiliza la cantidad del año base. Ok, muy bien. Ahora, por ejemplo, muchachos, en Suiza, ¿qué método crees que utilicen? En Suiza se utilizan el Pacheco. Porque ellos, yo te pregunto, ¿ellos tienen problemas con dinero? Ellos te dicen plata es lo que sobra. Ellos tienen problema con la logística, tampoco. Ellos son recontra organizados, ¿verdad? Entonces tampoco tienen ningún inconveniente con ello. Muy bien. Ujú. Ahora, yo te pregunto, mira, y esto más que una pregunta, es una afirmación, muchachos. Estos son los dos únicos métodos para medir lo que es la inflación, porque con esos calculamos el IPC y luego con la variación del IPC calculamos la inflación. Eso es falso. También hay otros métodos, y esos los utilizan otros países, ¿verdad? También hay adicionales métodos. No vayas a pensar que el Pache y el Aspeire son los únicos, vayas a decir, sí, solo eso existe, jamás, hay otros, solo que esos ya no se abordan en el curso. ¿Sí? Entonces, lo que deben recordar de todo esto, muchachos, es lo siguiente, si los está bloqueando mucho. Las peires, recuerda, ¿por qué se usa? Porque utiliza una canasta fija, utiliza la canasta del año base, no necesita actualizar cada rato. ¿Y esto qué genera? Esto no necesita actualizar, se puede actualizar cada 10 años. Ujú. Y es por esa razón, como se puede actualizar cada 10 años, es menos costosa, ya que no tienes que hacer tantas encuestas, pagar personal y también demandas menos logística. ¿Por qué? Porque pues solo tienes que procesar una vez cada 10 años, no tienes que hacerlo cada año. En cambio, Suiza dice, le vale madres, él sí lo utiliza, plata es lo que sobra, y la logística también, ¿verdad? Y esos no son los únicos métodos, porque por ejemplo hay otras partes del mundo que utilizan otros métodos adicionales. Ya esto a veces vienen preguntas comenten, ¿ya? Muy bien. Chicos, ¿qué es el año base? Justo eso estamos hablando hace ratos. ¿Qué es el año base? Matemáticamente, ¿qué te brinda el año base? ¿Alguien recuerda matemáticamente? Matemáticamente, eso. Matemáticamente, el año base, ¿qué te brinda? El año base te brinda tu precio y tu cantidad inicial. Son los iniciales. Ujú. Y eso, me encantó el otro. Eso es matemáticamente, ¿verdad? Nos sirve. Recuerden que matemáticamente eso nos va a servir para los problemas. Ahora, no te olvides otro aspecto también. Vamos, muchachos, ¿el año base puede ser cualquier año? Entonces, ¿qué es el año base realmente? Es un año relativamente estable. Es como un año común. Es como el año más representativo de todos. Pues tú no puedes poner a la pandemia porque no siempre ocurre pandemia, sino tienes que poner un año donde sucede lo de siempre. ¿Y cuáles son los años bases en Perú? El penúltimo fue del 2007 y el más moderno fue del 2022. ¿Sí? Esto fue el penúltimo año base y esto fue el último año base. ¿Sí? Son actualizaciones que se han hecho en el Perú. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Normal, avíseme, José, por ahí no me cuadra algo. Normal. Entonces, si no hay ninguna duda, voy a comenzar a hacer preguntitas y puedes ir acumulándote puntitos. Genial. ¿Cuál era el método? ¿Qué variables se toman en cuenta para decidir si es un año relativamente estable? El PBI, más que nada el comportamiento, que no haya muchos eventos transitorios. Por ejemplo, se puede considerar que no haya ninguna marcha, se puede considerar que internacionalmente el exterior esté tranquilo, no, que no haya ningún tipo de pelea,
Se puede también tener en cuenta que, que, por ejemplo, el país no está cayendo en crisis, que el país, por ejemplo, no estaba experimentando un auge tan fuerte por X motivo. Simplemente es un año común, un año corriente. ¿Se entiende? Porque si no, eso va a presentar luego sesgos. ¿Ok? Pero no fue un error entonces que se diga que el año base fue en 2022, ya que recién nos estábamos reincorporando al COVID. No, la reincorporación fue en el 2021. Ya en el 2022 prácticamente ya estaba, además de la inestabilidad política, claro, sí, José, puede haber inestabilidad política y todo ello, sí se puede considerar, pero se hace o sea, se hace un limpiado, es que nosotros no podíamos patear esto más. Esto ya no se podía patear más, porque incluso se había tratado de considerar esto para el año 2020, pero en el año 2020 fue un desastre. Lo quisieron patear para 2021, tampoco se pudo. Entonces, el año más representativo fue el año 2022. ¿Me sigues? Solo es un año representativo. Hay más motivos, hay más factores con los que se consideran. ¿Es el año más normal de los tres? Claro, sí es el año como que ya donde todo está regresando a la estabilidad, ¿no? Siempre hay altos y bajos, sí, pero no es porque, José, una persona se enfermó, entonces ya no es un año común. No, o sea, si es un evento muy pequeño se puede considerar, pero si ya estamos hablando de eventos como que un terremoto afectó a todo el Perú, ya pues eso no puede ser un año base. ¿Sí? Es un promedio, se sacan por ahí un año más, ya no lo podían patear más. Bueno, otro. eh, ¿Cuál utiliza el INEI? ¿Qué método utiliza el INEI? Vamos. ¿Por qué utiliza las PERES? ¿Por qué? Menor costo, ya más económico. ¿Y por qué más? Y menos logística, exacto. Ok, muy bien. ¿Es el único método que se utiliza en el mundo? ¿Las PERES? No, generalmente países tercermundistas lo utilizan. ¿Qué otro método hay? Pache. Y yo te pregunto, entonces, ¿las Peires y Paché son los únicos métodos que se utilizan en el mundo? No, pueden haber más métodos. Genial, muy bien, perfecto, ya está. Genial. ¿Se entiende hasta aquí o alguien tiene alguna duda? Eso es lo principal que deseo que recuerden. Ujú. Vamos entonces, bien, genial. Si alguien por ahí no entiende algo, me avisa, José. A ver, José, ok, ¿desean un descansito? ¿Cómo van? ¿Van bien o desean un break? Normal, a ver, me avisan por ahí, por interno me ha escrito. Ok, 5 para tomar un poquito de aire. Ya, ok, 5 minutitos. 15 dice. Hasta las 9, 9, 9:30. Sí, no quiero extenderlo hasta tan tarde, porque mañana tienen clase algunos temprano. Ya, ok, entonces muchachos, sí, claro, claro, para que vayan a descansar. Hasta las 8:10. Ya unos 5 minutitos tómense de break. Vamos a entrar con los ejercicios. Sí, hasta las 9, 9:20, 9:30, por ahí. ¿Sí? Vayan a tomarse un descansito. 8:10, la seguimos con los ejercicios.